Bienvenidas familias a esta clase que se llama ¿Cuándo, cómo y por qué usar el no como un límite? Yo sé que ya te has hecho algunas preguntas del tipo ¿cuándo entienden el no? O no puede ser que no entienda cuando le digo que no. O ¿y si le estoy diciendo demasiado no? O peor, cada vez que le decís no, explota en un berrinche. Entonces en esta clase vamos a hablar de cuándo es importante, cómo usar el no, ¿no? Y por qué es importante sí que usemos. Porque ¿qué es lo que nos pasa hasta ahora? Probablemente te pase a vos, ¿no? Porque estás acá, estás en la escuela. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros veníamos de una crianza súper autoritaria, ¿no? O relativamente autoritaria, donde el no está asociado a una prohibición, ¿no? Te dicen que no está prohibido. Te miro de costado y yo entiendo que es no. Entonces asociamos el no a una prohibición. Y cuando a nosotros nos toca criar, nosotros no queremos llevar adelante ese mismo camino de crianza. Nosotros lo queremos hacer diferente. Entonces decimos que no vamos a ser autoritarios. Y llega el momento en el que necesitamos establecer límites. ¿Y qué es lo primero que te sale acá, en la punta de la lengua, no? Situación límite, tráscate. ¡No! Ya te dije que no. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? No te subas, no saltes, no grites, no. Terminamos repitiendo. ¿Y cuál es nuestro miedo mayor? Que si no usamos el no, eso significa no establecer límites. O sea, que el no decir no nos juegue en contra y termina siendo una crianza permisiva, o sea, nos vamos de un extremo al otro extremo. Entonces este video es para que quede claro que sí es necesario el no, porque al final de cuentas no queremos estar del lado de la permisividad, pero que hay formas y formas, porque tampoco queremos estar del lado del autoritarismo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es crear nuestro propio camino de crianza dentro de la crianza respetuosa con límites claros. Entonces, empecemos. María Montessori dividió el desarrollo en planos, ¿no? En planos que son básicamente etapas del desarrollo. En cada una de esas etapas hay características muy marcadas. Y nos dijo así, el primer plano de desarrollo va de los 0 a los 6 años. Ella lo llamó la mente absorbente. Y decía que en esa etapa de los 0 a los 6 años hay dentro nuestro una especie de guía o una vocecita, llámele conciencia, no sé, llámele como quieran, pero ahí ella lo llamó Neme, de hecho. Hay una voz interna, que es el guía interior, que nos empuja hacia nuestro desarrollo. Todo aquello que es importante aprender, tenemos una especie de diablillo que nos está diciendo, dale, hacelo, porque esto es importante, no todo el mundo lo está haciendo. Entonces vas y lo ves subiendo la escalera, cortando un cuchillo, tomando el vaso de vidrio, porque todo el mundo lo hace, entonces es importante, yo lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Esa voz interior es muy fuerte, es irresistible. O sea, para el niño es imposible oponerse a la voz del guía interior. No es solo en la primera etapa, ese guía nos va a acompañar en todas las etapas del desarrollo, con necesidades diferentes. La voz del guía o la voz interior o en definitiva nuestra propia naturaleza empujándonos hacia nuestro desarrollo, que no es nada más y nada menos que eso, ¿no? Nuestra propia naturaleza nos empuja a lo que es importante. Entonces, ¿quién sos tú para oponerte a la naturaleza de la criatura que tenés enfrente? ¿Quién sos tú? Me vas a decir, ¿cómo, Clary? Yo soy la madre. Y yo sé que soy la madre, eso es súper importante. Y por eso a veces tu hijo hace un esfuerzo sobrehumano para obedecerte en contra de su guía interior. Imagínate el esfuerzo que tiene que hacer una persona para oponerse a su propio desarrollo en pro de obedecer a alguien que admira. ¡Qué poderosa sos! Parafraseando acá al tío Ben, casi le encajo otro nombre, al tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, úsalo con criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú te amigas al guía interior, si tú entendés cuáles son las necesidades y pedís y actuás
de acuerdo a ese guía, si los dos están alineados y entonces tus órdenes corresponden con lo que el niño necesita, obedecerte es una papa, ¿entendés? Ni siquiera tenés que dar la orden, el tipo va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si vos le pedís a tu hijo que pare de respirar, él no va a poder parar de respirar, ¿tá? Porque parar de respirar significa morir. Entonces no va a dejar de hacerlo, porque su naturaleza, su supervivencia es más fuerte que tú. Ahí es un caso súper extremo, ¿sí? Pero hay muchas veces que nosotros queremos prohibir acciones y esas acciones, o sea, que estamos diciendo que no lo puede hacer, estamos prohibiendo, estamos limitando, y esas acciones son acciones que son guiadas por el guía interior, o sea, el niño realmente no puede obedecer. Y la única razón por la cual te obedece en ese momento va a ser porque tú estás ahí, y sea por admiración o sea por miedo, lo que es más probable, por miedo, te va a obedecer. Pero cuando el peligro desaparece y el miedo desaparece, la voz del guía es más fuerte. Entonces, para de pelear con el guía interior, amigate, y para eso estamos acá, ¿verdad? Para entender cuáles son las necesidades en cada plano de desarrollo y usar el no de forma inteligente. María nos hizo gran parte de ese trabajo, observó a muchos niños durante muchos años adentro de sus escuelas, documentó todo y nos facilitó enormemente, porque después que ella hizo eso, y después incluso de la muerte de María, prácticamente todas sus teorías sobre el desarrollo del cerebro fueron corroboradas. Entonces ahora, o sea, ya lo tenemos, ya lo sabemos, aprovechémoslo. Y lo que nos decía era, de 0 a 6 años, el niño aprende por absorción, va a chupar del ambiente. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Así, la grandota, así con todas las letras, es la búsqueda de autonomía física. Va a buscar moverse y tocar y experimentar. Entonces, si yo uso en una persona que su cerebro es absolutamente concreto, lo que ella aprende es todo lo que ella ve, todo lo que ella toca, todo lo que ella experimenta. Si yo uso como límite una orden, un concepto abstracto, ni siquiera me escucha, ni siquiera me puede entender. Entonces cuando vos decís, no entiende el no, realmente no entiende el no, ¿tá? Realmente no entiende el no. Porque concreto, ¿qué es? Concreto es todo lo que yo puedo tocar, y la negación es como no tangible. Si yo te digo, no saltes en el sillón, saltar es algo que puede entender, que puede ver, que puede hacer. Sillón es algo que puede tocar, que está en su ambiente, que lo experimenta, pero el no desaparece. Entonces, no saltes en el sillón, saltar en el sillón. De 0 a 3 años, los límites que funcionan mejor son aquellos que son concretos. Entonces, en lugar de usar el no, que es abstracto, lo que te recomiendo es que uses cosas concretas. Por ejemplo, coloques límites físicos u ofrezcas de forma positiva otra acción. Bueno, estás saltando en el sillón y es un límite, no se puede saltar en el sillón. Lo que voy a hacer es, veo que querés saltar, acá podés saltar. Le voy a dar otra opción en positivo que me va a ayudar a cubrir esa necesidad que tiene de saltar, que en definitiva es una necesidad física, forma parte de la autonomía física, que es la necesidad del primer plano, lo que te conté recién. Voy a estar ofreciendo algo que cubre su necesidad, pero me voy a estar alejando de la abstracción que no puede entender. De los 6 años en delante, o sea, de los 6 a los 12 años, la búsqueda, la necesidad que nos marcó María Montessori, que nos contó María Montessori, documentó toda la cuestión, es la búsqueda por la autonomía de pensamiento. Quiero pensar solo. Entonces acá sí el cerebro entiende el abstracto, acá sí entiende el no. Pero ¿qué pasa? Quiero pensar solo. ¿Te suena? O sea, quiero definir yo, desde mi pensamiento, lo que está bien y lo que está mal, y quiero entender por qué está mal y tomar buenas decisiones en base a mi criterio de lo que está bien y lo que está mal. Entonces acá la prohibición, de nuevo, ¿no? Acá el niño sí entiende el no, lo podemos usar, está todo bárbaro, pero si yo no lo ayudo a llegar a la conclusión de por qué eso es un no,
¿sí? Si no logra construir el pensamiento que me lleva a entender el porqué de ese no, lo mismo. Si no estás tú, es un sí, es un tal vez, es un voy a probar, ¿se entiende? Entonces lo que también cuando era chiquito íbamos a usar el no, pero los límites que van a funcionar mejor son los concretos. Cuando son más grandes vamos a usar el no también. Ahora los límites que se van a entender mejor son aquellos que construyen el pensamiento. O sea, son todos aquellos que el niño pueda entender y construir desde su propio criterio. ¿Sí? Esto no lo hago porque esto está mal. Yo considero que está mal y yo no lo quiero hacer. Entonces, volviendo un poquito para atrás, vos quizás ya lo pasaste o quizás lo vas a pasar, hay un momento en que tu hijo chiquito te empieza a decir él que no, ¿no? Te empieza a decir no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, ¿qué significa eso si yo te dije que era un pensamiento concreto? Como que el tipo no entiende el no, pero sin embargo me dice que no todo el tiempo. Cerca de los 2 años, más o menos, un poquito antes, un poquito después, bueno, no somos relojes, pero cerca de ese periodo es cuando nos entendemos como individuos completamente separados de nuestros padres. ¿Sí? Antes de eso, la construcción del yo estaba muy unida a la madre, sobre todo hasta el primer año de vida. Entonces, en realidad, el niño simplemente acepta lo que vos haces, acepta que le cambies el pañal, acepta que le ofrezcas la comida, acepta lo que haces, porque en definitiva tú sos parte de él, es como una cosa sola. ¿Tá? Llega un momento, empieza antes y termina después, es un periodo largo, no empieza cerca del año, un poco antes y termina como un poco después de los 2 años, en que el niño construye ese yo individual. Entonces, primero que nada, está centrado en sí mismo, solo en sí mismo. No existe el prestar, el compartir, el jugar con el amiguito, todo eso no existe. Y más que nunca es consciente de su cuerpo como algo propio, aislado. Entonces, yo te puedo decir que no, ¿sí? Yo puedo decir que no, en definitiva, para él, el decir que no es evitar una acción sobre él mismo. No es porque entienda lo que significa el no, sino que lo que entiende es que la palabra no evita, ¿no? Prohíbe que algo pase. Entonces, dependiendo de cómo tú hayas construido hasta ese momento los límites, ¿no? A través del no, si el no siempre fue prohibiciones, o si los límites existen de otras formas, que no son solo a través de la prohibición, bueno, él va a poder también adoptar eso y usarlo en su vida. Si él no lo va a usar, porque nosotros lo usamos, porque forma parte de nuestra comunicación global y porque lo vamos a seguir usando, pero cuantos más formas diferentes de establecer límites, donde el niño se sienta seguro y no solo donde se sienta que le estoy prohibiendo cosas, bueno, más va a poder repetirlo él, más va a poder él establecer esos propios límites. Entonces, ¿cómo voy a usar el no? Voy a evitar usarlo cuando tengo otras posibilidades de límites. ¿Cuáles son esas posibilidades de límites? Bueno, la primera opción es el límite físico. Siempre que puedas poner un límite físico, podés evitar el no. ¿Qué es un límite físico? Correr las cosas, sacar lo peligroso, cambiarlo de lugar, proteger físicamente al niño. Si hay algo peligroso, no lo dejo ahí, le digo que no 200 veces. Yo ahora tengo acá unas velitas, ¿no? Esas velitas están prendidas ahí. Si yo tuviera un bebé de 1 año, ¿qué es lo más probable que el bebé haga cuando ve una velita prendida a la altura de una mesa ratona? Tocarla, es obvio, una cosa que está brillando y moviéndose, es obvio que te atrae. Entonces voy a ir a ver qué es, porque mi cerebro quiere conocer el mundo, ¿sí? Ahora, si yo soy la adulta responsable, lo que voy a hacer es pararme al lado y decirle no, 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 no. Lo que voy a hacer es apagar la velita y sacarla de ahí si sigue siendo un peligro. ¿Tá? No es vaciar la casa, pero es realmente preparar el ambiente, o sea, dejar oportunidades seguras en el ambiente de acuerdo a la edad del niño. En este momento en mi casa, mi hijo menor tiene 4 años. Mi hijo menor de 4 años no le representa ningún peligro tener velitas arriba de la mesa. Ese es el límite primero que puedes poner, ¿tá? Para ser más extrema y que te quede así, tipo grabado a fuego, dejarías arriba de la mesa ratona un vaso de veneno si tuvieras un niño chiquito en tu casa.
¿Lo harías? No, ¿verdad? No dejarías. No te arriesgarías. O sea, voy a dejar el veneno acá, pero le voy a decir que no, porque tiene que aprender el no. No, no te arriesgarías. Entonces, no te arriesgues tampoco con las demás cosas, ¿sí? Si puedo evitar estar diciendo no todo el día a través de un límite físico, úsalo. Otra forma es anticipar. Nosotros podemos establecer el límite antes. Bueno, vemos que el niño está con necesidad de moverse. Bueno, vení, vamos afuera. Ya te llevo al lugar donde sí se puede. O sea, cambio el no por un sí con condiciones, ¿sí? Eso aplica anticipadamente y aplica después también, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos de la placita y no se quiere ir de la placita. No, me puedo quedar, quiero quedarme un rato más, quiero jugar con fulanito, ¿puedo seguir jugando con fulanito? Sí, podés seguir jugando mañana, ahora nos tenemos que ir. ¿Sí? Un sí con condiciones es diferente a un no. ¿Sí? El sí con condiciones predispone el cerebro a aceptar. El no bloquea y predispone a la pelea. Entonces, cuando yo hago un sí con condiciones, yo me conecto con la parte más racional del cerebro del niño. Cuando yo le digo que no primero, cuando mi primera palabra es el no, yo me conecto con la parte más instintiva de su cerebro. Y alguien que se siente atacado, y alguien que se siente atacado, no aprende. Nadie aprende si se siente atacado, ¿sí? Entonces, un sí con condiciones me va a permitir establecer el límite de forma más razonable para el niño. Entonces, cuando no puedo usar un límite físico y no puedo usar un sí condicional en el lugar de un no, cuando no tengo ese tiempo, realmente lo que me va a salir es el no, ¿tá? Lo tenemos así en la punta de la lengua, ¿verdad? Ahora, cuanto más claros tengamos nosotros cuáles son los límites reales a los cuales nos tenemos que atener, o sea, los que son infranqueables, bueno, más seguros vamos a estar de ese no. Por ejemplo, cualquier límite, cualquier situación que implica un peligro para el niño y que es rápido, es en ese momento, me va a salir un no, va a salir, no ay, se está por cruzar la calle y viene un auto, déjame pensar. Mi amor, podés cruzar, pero después no va a dar, le va a estar, no, vení. Va a salir el no, ¿verdad? Es lo que va a salir instintivamente. Y está bien. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que tener claro. La primera es que no significa una prohibición. El no es usado como límite. Puede ser firme, concreto y amable sin imponer miedo. Porque si yo lo asocio a una prohibición que va a través del miedo, si siempre lo que hago cuando digo que no es imponer miedo, lo que hablábamos al principio de este video, entonces lo que va a pasar es que cuando el miedo no exista, o sea, cuando tú no estés ahí, bueno, ese no vuela por el aire. Entonces, cuando yo establezco límites, pero el niño se siente seguro dentro de esos límites, o sea, lo hago porque de esta forma yo te estoy protegiendo, porque yo te estoy cuidando, el no pasa a ser un límite positivo junto con los otros, porque los límites son algo que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a estar seguros, que nos ayuda a encontrar el camino y no necesariamente son prohibiciones. Ahora, ¿por qué voy a seguir? Uno dice, bueno, ¿por qué es importante que digas no? Es importante que digas no porque es importante que vos estés muy consciente de que quien establece los límites sos tú. El niño no puede hacerlo por sí mismo mientras es niño. Está aprendiendo a construir esos límites, está aprendiendo a recorrer el camino. Y la persona responsable por su seguridad, por su integridad física, por su integridad emocional, sos tú. Entonces, los límites tienen que seguir existiendo, pero los vamos a poner de una forma en que sean lo que son. O sea, que sean cuidado, que sean las líneas que marcan el camino y no que sean miedo, enojo, sentirse acosado, sentirse perdido, como es a través de una crianza autoritaria, y ni que se sientan que, bueno, no hay nada que los ayude, que los guíe, que les enseñe cuál es el camino, que vendría a ser la otra cara de la moneda. Así que seguí usando el no, úsalo a conciencia, ahora ya sabes cuándo, cómo y por qué. Recordá que no es un límite, que puede ser amable y cuando puedas, y cuanto más chiquitos es más importante esto, ¿sí? Sustituílos por otros tipos de límites. Nos vemos en la próxima clase.